Clientes, buenas noches. Muchas gracias a todos y cada uno de ustedes por acompañarnos una vez más en nuestros entrenamientos Nicovita. Estamos muy contentos de poder darles la bienvenida a este entrenamiento, Precrías exitosas, estrategias para su manejo. En primera instancia, vamos a tener la exposición de nuestros expertos y luego, al final, una ronda de preguntas, por lo cual los invito a que cualquier consulta, duda o comentario que ustedes tengan, por favor la escriban en la cajita de chat que será respondido luego. Hoy tenemos a José Julián Cedeño y a Carlos Crespo como nuestros expertos que nos acompañan. José Julián es asesor técnico senior, graduado de ingeniero agrónomo del Zamorano de Honduras y tiene 7 años de experiencia en el rubro acuícola. Hola, José Julián, ¿estás por ahí? Hola Erika, muchas gracias y buenas noches con todos. Para mí es un gusto estar presente hoy en este entrenamiento. Por otro lado, también nos acompaña Carlos Crespo. Él es jefe de asesoría técnica, es licenciado en biología de la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad de Guayaquil y cuenta con más de 30 años de experiencia en el rubro acuícola. Sin otro preámbulo, Carlitos, el escenario es todo tuyo. Gracias, Erika. Es un gusto tenerlos en este nuevo conversatorio. Empezar muy bien. El éxito de todo plan integral requiere que exista una muy buena sinergia entre los componentes de dicho plan. Siempre hemos pensado que la atención inicial debe centrarse en la preparación de la unidad que se va a sembrar. Es decir, nos serviría de muy poco que una precría esté muy bien preparada si la larva o la calidad de larva que vamos a utilizar no es la adecuada. De ahí que los invitamos a que nos acompañen por la ruta de la precría exitosa. Tendremos varias estaciones y de cada una de ellas veremos las características más importantes. Pues bien, empezamos con la selección de las larvas. Qué importante que es tener una buena calidad de larva para empezar muy bien nuestro ciclo. Veremos algunos aspectos que aquí mencionamos y sus características más importantes. Empezamos por las instalaciones y nos enfocaremos sobre todo en los aspectos de la bioseguridad. Podemos definir a la bioseguridad como el conjunto de prácticas y normas que se desarrollan dentro de una instalación con el objetivo de evitar la introducción de patógenos que después pueden ser diseminados a otros sitios. Los aspectos de limpieza y orden son muy importantes para poder desarrollar protocolos que pueden ser de tipo físico, químicos y biológicos. Y estos protocolos a su vez deben estar desarrollados y estandarizados dentro de un proceso. Si bien es cierto, este aspecto de las instalaciones no va a tener una puntuación o una calificación dentro de la tabla de la selección, sin embargo, es muy importante para que nuestra larva se desarrolle dentro de un ambiente saludable. El siguiente análisis o el siguiente aspecto propuesto es el de las branquias. Bien, el desarrollo branquial, ¿en qué radica la importancia? Las branquias son las estructuras a través de las cuales se realizan las funciones de respiración, del intercambio gaseoso y también los procesos de osmorregulación. Este último, para que se desarrolle de manera eficiente, tiene que tener una madurez branquial total. En PL12, la larva presentará el desarrollo branquial completo. A continuación, en el siguiente cuadro, podemos ver el desarrollo branquial de las larvas y el conteo de los filamentos dependiendo de las edades. Así podemos ver que en PL7 tenemos, o la fórmula nos indica que tenemos 4 filamentos con 2 ramificaciones. En PL9 podemos tener ya un número mayor de filamentos, 6 filamentos con 4 ramificaciones. Es importante anotar y resaltar que la maduración de las branquias o el desarrollo empieza de adentro hacia afuera. En PL12, la larva va a estar totalmente y completamente ramificada, como podemos ver, con un número mayor de filamentos y también con las ramificaciones completas. Este desarrollo continúa hasta el estadio, digamos, de PL35. Para las fincas que están en sistemas de baja salinidad, es un aspecto que hay que considerar porque es un aspecto muy importante. Podemos ver acá la foto de lo que es una larva o un desarrollo branquial inmaduro. Si vemos, tenemos las láminas aquí con pocas ramificaciones, mientras que en la foto del lado derecho podemos tener
las láminas o los filamentos con un desarrollo branquial completo porque tenemos muchas ramificaciones. A continuación, este es el cuadro propuesto para la calificación y la puntuación. El otro aspecto que vamos o que proponemos desarrollar y observar es el de los lípidos. ¿En qué radica la importancia? En que la abundante presencia de los lípidos no solamente tiene que estar localizada o focalizada a nivel del hepatopáncreas, sino también en todo el tracto intestinal. Esto nos está indicando que la larva está recibiendo una buena calidad y cantidad de alimento. También podemos apreciar en el intestino una activa peristalsis. Todo esto está directamente relacionado con un mejor crecimiento en la fase larval. La escala o la determinación de los grados de los lípidos van desde el grado 0 al grado 4. Podemos ver en la siguiente foto cómo se explica mejor esta escala de calificación. Cuando tenemos abundante presencia de lípidos solamente en el hepatopáncreas es el grado 1. Cuando llegamos hasta el grado 2 es hasta el intestino, la porción anterior. Y el grado 4 es cuando estos lípidos se encuentran en abundante presencia durante todo el trayecto y hasta el final del intestino. El siguiente aspecto que vamos a abordar es el índice de masa muscular. El índice de masa muscular es el análisis que se realiza en el sexto segmento abdominal y se refiere a la relación del espesor relativo del músculo y del intestino, es decir, el grosor del intestino, cuántas veces cabe en el sexto segmento. Esta relación nos ofrece una indicación útil sobre el estado nutricional y de la salud de la larva. Los tres primeros índices, es decir, grado 1 al grado 3, nos indican problemas sanitarios, sobre todo los dos primeros. El grado 3 pudiera ser que exista una mala nutrición y en ese caso ese aspecto se puede revertir. Podemos ver aquí índices en grado 4 y grado 5 que son los deseables para poder tener, que son los deseables o lo que buscamos en la larva que vamos a retirar. A continuación vemos la tabla que sirve para la puntuación de este aspecto. El siguiente aspecto que lo hemos definido como análisis. En este rubro hemos aglutinado dos tipos de análisis. Primero, el de las tallas. La disparidad o la falta de homogeneidad está ligada a los atrasos ocurridos durante las etapas o las diferentes etapas larvales durante el cultivo. También puede estar ocasionada por una mala o escasa nutrición o se debe también a las características genéticas de la maduración de origen. Existen herramientas de inteligencia artificial que nos permiten ser mucho más asertivos y precisos con este análisis. En ellas nos puede ver, como se puede ver aquí, nos pueden dar la distribución exacta del número de tallas, el coeficiente de variación, el tamaño de la larva y la longitud. Si este análisis se lo hace de la forma tradicional, no deberíamos esperar de tener más de 4 tallas para poder retirar la larva. Los siguientes análisis se refieren a la bacteriología y al PCR. Los problemas bacterianos son los que causan frecuentemente mayores complicaciones sanitarias. De ahí la importancia de poder realizar este análisis durante la evaluación de la larva. Las técnicas de PCR son las más comunes para determinar la presencia o ausencia de los virus. Los propuestos para el análisis serán el virus de la mancha blanca e IHHNB. Los resultados para poder llevar la larva deberían de ser negativos. Podemos ver acá la tabla que nos sirve para calificar o para puntuar en este aspecto. Y aquí hay una foto que es cuando se realiza el análisis de forma manual. Es decir, esta es la forma de poder clasificar a la larva y saber cuántos grupos o cuántas tallas tenemos. En el caso, cuando se haga de esta forma, no deberíamos de tener más allá de 4 grupos, ideal 3. Si lo hacemos de la forma por la herramienta digital, entonces sabemos que vamos a tener aquí una dispersión y un coeficiente de variación. La bacteriología, el criterio será de 10 a la 2, máximo 10 a la 3. Y para PCR, como dijimos, aspectos o calificación negativa. Presencia de los virus negativos.
Bueno, y el último de los análisis que vamos a chequear los hemos denominado como múltiples, porque involucran varios aspectos que estamos calificando. Atraso. Son larvas que presentan características externas no deseables propias de aquellas que han tenido un problema de salud durante su ciclo. Podemos ver, por ejemplo, que tienen bajo índice de masa muscular, generalmente en grado 1 o 2, también pueden ser en grado 3, presentan flacidez dentro de su estructura externa, tienen un desarrollo branquial inmaduro y estas larvas tienen un tamaño mucho más pequeño y fácilmente identificable del promedio de la población del tanque. Este es el cuadro que presentamos para poder hacer la evaluación y la calificación. La opacidad muscular. Se debe examinar el cuerpo de las larvas, sobre todo en el segmento cuarto y quinto. Los músculos deberían de ser translúcidos o transparentes, como vemos acá en la foto de estas otras larvas. Sin embargo, empiezan a ponerse con una tonalidad opaca. Esto se puede deber a factores de estrés, mala calidad de agua, nutrición, pero sobre todo también está vinculado a aspectos sanitarios porque pueden ser problemas bacterianos. Si este problema no se lo trata a tiempo, puede ser letal. Limpieza de la larva. Bajo este concepto aglutinamos varios aspectos que están relacionados entre sí, tales como la presencia de los epibiontes, protozoarios, como vemos aquí, filamentosas, hongos, acumulación de detritus, necrosis en varios órganos. Todos estos aspectos que hemos mencionado están o son inherentes al manejo y a la gestión de los tanques larvarios. La opacidad muscular, y esta es la tabla de calificación. Y en cuanto a la limpieza, también los criterios y la tabla para la calificación. Como ustedes pueden observar, los rangos van del 10 al 0 en cada una de ellas. A continuación, vamos a presentar un cuadro estableciendo las prioridades de los análisis dependiendo del estadio en el que se hagan esos análisis. Así, empezamos nuestra selección de la larva en el estadio PL5, PL6, teniendo como importancia número 1 el análisis de PCR para poder descartar la presencia de los virus antes mencionados. Continuamos con el atraso y al final terminamos con el desarrollo branquial, entendiendo que en este estadio el desarrollo branquial va a ser incipiente. Los rangos o el pelegramo de estos estadios fluctúan entre 1060 y 890 pele por gramo. En los estadios PL7, PL8 cambia esta composición. Empezamos por un análisis de bacteriología y ahora sí ya el desarrollo branquial adquiere una importancia mayor. Continuamos con el atraso y terminamos al final con el pelegramo. Los rangos en estos estadios se fluctúan entre 700 y 580 pelegramos. En PL10, PL11, ya cercano al retiro de la larva, se recomienda hacer otro análisis de bacteriología, confirmar el desarrollo branquial. Aquí vemos que las tallas tienen un ribete importante y terminamos al final con la limpieza. Los rangos de pelegramo fluctúan entre 400 y 300 pelegramos para estos estadios. Al final, ya en PL12, cuando vamos a retirar la larva, estos serían los resultados deseables o finales. Primero, que tengamos un PCR negativo para los virus antes descritos, que no tengamos o que tengamos una concentración máxima de 10 a la 2 en la bacteriología, que tengamos un desarrollo branquial completo 100%, que no existan más allá de 3 tallas si hacemos la selección manual o un coeficiente de variación menor al 10, que tengamos 250 pele por gramo o hasta 200, el porcentaje de lípidos, el grado 4, el máximo grado, el índice de masa muscular sí que sea un promedio de 4.5 a 1, que no haya atraso o máximo un 3% para poderla retirar y que la larva esté completamente limpia. Los rangos de pelegramo en este estadio fluctuarán entre 200 y 250 pele por gramo. Bien, es importante mencionar que existen también otros aspectos que pudieran incorporarse a estos que nosotros hemos propuesto. Eso lo que va a hacer es enriquecer aún más
estos análisis para la selección de la larva. Sin embargo, se necesita que los aspectos que se utilicen para hacer la selección de la larva sean objetivos y claros. Hay que eliminar las subjetividades. Muchas veces en la camaronera el técnico lo único que recibe es que la larva está grande, que está bien comida y que es bonita. La finca necesita y debe exigir a quien le haga la selección de la larva que el puntaje sea el puntaje de la larva que le está enviando, que la calificación sea clara y que le indique bajo qué aspectos está escogiendo esa larva. También es necesario que haya una adecuada coordinación de tanto del envío como de la recepción. Es decir, quien está enviando la larva y quien está recibiendo la larva necesita que haya ahí una comunicación adecuada, que los parámetros que la finca necesita recibir, tanto en salineada como en temperatura y la cantidad porcina, sean los indicados. Pues bien, una vez que la larva ya ha sido seleccionada, en finca al mismo tiempo se está desarrollando la preparación de la precría. Y para hablarnos de estos aspectos, le cedo la palabra a mi compañero José Cedeño, quien nos va a indicar. Muchas gracias, Carlos, con la explicación que nos has dado sobre la selección y la importancia que tiene la selección de la larva. Y como lo has mencionado, la preparación va en paralelo en el tiempo con la selección de larva. Quiero arrancar con lo que es la preparación de la infraestructura. En infraestructura es importante iniciar con una visualización del estado de las compuertas para ver si va a requerir un mantenimiento o reparo de esta. También en los préstamos, observar si hay una acumulación excesiva de materia orgánica o coloide para también en ciertas corridas empezar a dar un mantenimiento a esto. Una vez que ya vemos que está en buen estado nuestras compuertas, los canales, vamos a empezar a eliminar las pozas que nosotros tenemos en las precrías por medio de drenajes o achicando con bombas. Aquí es importante la eliminación de esta porque aquí se puede acumular microorganismos que vayan a afectar a nuestros juveniles y también podemos ahí tener lo que son peces que van a ser invasores para nuestra precría durante la corrida. Es vital aquí en esta parte del mantenimiento de la infraestructura, es vital la eliminación total de invasores como mejillones, caracoles y como lo mencioné anteriormente, los peces, para que no nos vayan a afectar en la sobrevivencia de nuestra precría. También cabe recalcar que la limpieza general de los muros, de los canales o de los ductos de las compuertas también es muy importante tomar en cuenta. Una vez concluido el mantenimiento o la preparación de la infraestructura, hacemos un sellado de las compuertas, vamos a dar paso a lo que es la preparación de los suelos. Aquí en preparación de suelo quiero iniciar mencionando que la inspección visual de nuestra precría en general es un punto muy importante, ya que aquí vamos a hacer la detección de puntos que estén dañados o de puntos críticos donde haya mucha acumulación de materia orgánica, donde haya suelos en muy mal estado. ¿Y para qué? Para nosotros así poder dar un tratamiento focalizado en estos puntos, usando la biorremediación dirigida. Y esta biorremediación no solo nos va a ayudar en lo que es la degradación de materia orgánica, también nos va a ayudar en la diversificación de nuestro medio. El suelo es un organismo vivo, el cual en va a suceder una biorremediación natural, pero esta biorremediación natural va a requerir de un porcentaje de humedad. Cuando nosotros sepamos que el secado va a pasar de mucho tiempo, va a tener una etapa muy prolongada, aquí lo recomendable es estar humedeciendo cierto tiempo la precría para no perder lo que hemos venido trabajando. En lo que es la aplicación de productos, tenemos tenemos los abonos orgánicos. La cantidad de que nosotros requeramos de abonos orgánicos va a depender mucho de nuestro medio, de qué tan rico sea nuestro suelo en materia orgánica o qué tan pobre sea. También tenemos lo que son los fertilizantes inorgánicos, como los nitratos y los silicatos. En este cuadro aquí a continuación,
tenemos los parámetros a medir. Quiero enfatizar un poco en el porcentaje de la materia orgánica, arrancar siempre con un rango óptimo de 1.5 a 2.5, y como podemos ver en la imagen, de aquí en la parte inferior derecha, tenemos las formas de la toma de muestra, las recomendables, en forma de Z, aleatorio, en W o en forma de U. Y el tercer punto a ver aquí en preparación es el tema de la preparación del agua. Aquí en preparación del agua, el objetivo principal es la fertilización, la cual nosotros vamos a entregar los nutrientes necesarios al medio para que nosotros ayudemos a diversificar la población fitoplanctónica y también garantizarle un medio sano y vigoroso en esta etapa de crecimiento. En este cuadro aquí podemos ver que en aguas dulces, con la relación nitrógeno-fósforo de 10:1, vamos a buscar desplazar las cianofitas y darle una mejor condición a las clorofillas. Mientras que en aguas salobres o saladas, vamos a buscar una relación de 20:1 para también lograr eliminar estas cianofitas. Aquí en el cuadro en la parte derecha presento los parámetros, los cuales nos van a guiar a nosotros y nos van a decir si hemos logrado esta maduración del medio. Y como lo mencioné, la interacción entre estos tres puntos de preparación, que es la infraestructura, el suelo y el agua, nosotros como resultado final queremos es una maduración del medio. ¿Y qué es maduración del medio? O sea, podemos decir que un sistema maduro es aquel en el cual nosotros ya identificamos varios tipos de niveles de la cadena trófica, como bacterias, zooplancton y fitoplancton. ¿Y en qué nos va a ayudar este medio maduro? O sea, el beneficio que vamos a tener es que vamos a tener mayor diversidad, mayor riqueza. Nos va a también ayudar mucho en el tema de la estabilización de nuestros parámetros físico-químicos, y también vamos a tener un desarrollo completo del ecosistema. Es muy importante y lo recomendable es que una vez que nosotros tengamos el nivel operativo o nivel completo, dejar entre 5 a 7 días para que podamos lograr esta maduración. Bueno, ya tenemos nuestra larva seleccionada desde el laboratorio, ya tenemos nuestro medio maduro. Entonces, ahorita le voy a dar paso a mi compañero Carlos para que sigamos con esta ruta de la precría exitosa. Gracias, José. Entonces, una vez que tenemos seleccionada la larva y que ya nuestra precría está a punto, el siguiente tema o la primera estación será el traslado. Existen dos formas tradicionales de transportar la larva. El primero es con fundas. Este método no requiere de monitoreos parciales, ya que una vez que ha sido embalada en el laboratorio, llegará a la finca y no se abrirá sino hasta en ese momento. Y el segundo es el de las tinas, que requiere sí de monitoreos parciales durante el trayecto y de personal que lo vamos a llamar semilleros para que los efectúen. Ellos también se encargarán de realizar o de verificar la limpieza y desinfección de las mismas, que tengamos y hacer una revisión del estado de los reguladores, que las mangueras se encuentren en buen estado y que las piedras difusoras, o mejor, las mangueras difusoras, también se encuentren limpias y en buen estado. Llevarán también un registro de parámetros y, por supuesto, durante el monitoreo se encargarán de la alimentación. Pues bien, el siguiente cuadro explicaremos de forma precisa las características de cada uno de los medios de transporte. Así tenemos las tinas con capacidad de 1.500 litros y su capacidad operativa es de 1.300, y las fundas de 20 litros y su capacidad operativa de 15. El monitoreo propuesto en las tinas será cada 2 horas. En el caso de las fundas se hará en las fincas. La alimentación: es recomendable utilizar alimento líquido en ambos métodos de transportación porque nos va a preservar, nos va a dar mejores características de preservar el agua. El oxígeno, las concentraciones en el caso de las tinas fluctúan entre 8 a 10 ppm y las fundas de 10 a 12 ppm.
La temperatura, este es un aspecto importante. Debería de ser lo más ajustada a la que se encuentra en la finca, sobre todo en la época de verano. Por eso ponemos un amplio rango entre 23 y 27. En esta época, cuando hay condiciones de temperaturas negativas, es decir, tenemos temperaturas más frías, se necesita que esté lo más cercana o que sea la misma temperatura de lo que se encuentra en nuestra unidad en el campo. La salinidad es la ajustada también a la de la zona. Acá podemos ver un resumen respecto de la cantidad de larva expresada en biomasa que va a ir dependiendo del traslado o de las horas de traslado a la finca. Así, si tenemos traslados de hasta 6 horas, en las tinas podrían ir hasta 3.000 gramos y en las fundas entre 20 y 25 gramos. Si tenemos traslado de 12 horas, podría ir en las tinas, podrían ir 2.500 gramos de larva y en las fundas entre 20 y 17 gramos. Y si tenemos traslado mayores de las 12 horas, en las tinas deberíamos de poner 2.000 gramos de larvas y en las fundas entre 17 y 15 gramos. Es recomendable que las fincas tengan, entre comillas, su equipo de especialistas, es decir, aquellas personas a las cuales se las prepara para que hagan una labor. En el caso de las fincas que tengan frecuencias de retiros de larvas bajas entre 1 o 2 veces al mes, se podría tener un personal asignado, aunque haga otra labor en finca, pero que siempre esté durante el retiro de la larva para que ellos se encarguen y se los prepare para hacer este monitoreo. Las fincas que tienen una frecuencia alta de retiro, puede ser todas las semanas, es importante que tengan un equipo de semilleros, como lo hemos propuesto aquí, fijos. Ellos van a ser los encargados del monitoreo durante todo el recorrido. Bien, a continuación le daré la palabra a mi compañero José Julián, que se va a encargar de describirnos la siguiente estación. Gracias, Carlos. También aprovecho para recordarles que pueden dejar sus preguntas en el chat para poder ser contestadas al final de la presentación. Bueno, en la recepción de la larva en finca, van a haber ciertos puntos que nosotros tenemos que, o cierta información que vamos a tener que verificar. Aquí a continuación les voy a presentar una ficha de recepción sencilla en el cual tiene lo necesario para esta recepción. En esta primera parte tenemos la información general. Aquí muchas veces esta información no la tenemos a la mano en las camaroneras, y es una información muy importante porque es la que nos va a ayudar a nosotros en la trazabilidad de nuestro cultivo. En esta segunda parte de la ficha tenemos lo que son los parámetros físico-químicos. Como sabemos, tenemos que revisar a qué niveles de oxígeno llegó nuestra larva, el agua de nuestra larva, y también ver la fluctuación que exista entre los parámetros de las tinas con los parámetros de lo que son las precrías que va a recibir la larva. Y en este tercer punto, que son observaciones generales, como podemos ver el tema del color del agua, en qué estado viene esta agua, el olor, para ver si efectivamente con estos dos parámetros ha existido una degradación en el transporte. Si vemos presencia de alimento, si hay poca o mucha cantidad de alimento acumulado, ver cómo está la reotaxis de nuestra larva, también observar si hay mucha presencia de muda en los tanques, y también el tema de la mortalidad. Una cosa que es muy importante es también el verificar en qué pelegramo viene nuestra larva y si coincide con lo que el laboratorio nos está mandando. En el caso de que nuestra camaronera tenga la infraestructura de un laboratorio, también aquí vamos a poder tener unas observaciones hechas desde el laboratorio de la finca. Y una vez ya concluido con esta recepción, le doy paso a mi compañero Carlos para que explique lo que es la siembra. Bueno, gracias, José. Ya se ha realizado entonces el proceso de recepción de la larva en la finca y ahora vamos a hacer el de las siembras. Anotaremos las características más importantes que debemos tener para este aspecto. Hay algo que es necesario y que usualmente no se hace en la finca, y que es el proceso de aclimatación. Entendamos que la aclimatación nos referimos no solamente al parámetro de la salinidad,
sino también a otros parámetros como la temperatura y las condiciones químicas del medio donde se va a desarrollar el cultivo. Esto sobre todo es importante para las fincas de baja salinidad. Se recomienda que en el aspecto de la temperatura, la aclimatación sea de 1 grado centígrado por cada hora. Es importante, menciono y recalco nuevamente, que en las fincas de baja salinidad se tenga un centro de aclimatación, ya que muchas veces la diferencia de una parte de salinidad nos toma mucho tiempo en poder aclimatar esa larva. Cuando tenemos fincas que se encuentran en rangos de entre 5 a 1 parte, reducir una parte de salinidad lleva 4 horas. Entonces, otra de las características importantes también es de que la siembra en el campo se realice en los horarios en que tenemos menor diferencias de temperatura. Si tuviéramos síntomas o si podemos ver dentro de la observación que hay muda o la larva también está estresada, tenemos que disminuir esta velocidad de aclimatación para darle el periodo de recuperación. Cuando ya estamos en el campo, antes de la siembra, se debe verificar los parámetros de las precrías. Hay fincas que están tomando muy en cuenta sobre todo el valor de la alcalinidad. El oxígeno siempre, porque es el parámetro fundamental y vital, y la transparencia nos va a indicar el grado de madurez que se encuentra la precría. Debemos también seleccionar la zona de siembra, es decir, que esté en buen estado y que tenga una buena profundidad. Sembrar lejos de la orilla y siempre a favor del viento y distribuir la larva en diferentes zonas. Es decir, los detalles en el momento de la siembra serán fundamentales para poder realizar esta actividad de la mejor manera. Bien, ahora vamos a ver aspectos de monitoreo ambiental y productivo y nos referiremos al primero de ellos, que es la capacidad de carga. Pero antes de nada, vamos a ver una información que está directamente relacionada con este aspecto. ¿Cuál debería ser el área de precría que se asigne en una finca? Muchas veces, en proyectos nuevos, es una de las preguntas que reiteradamente nos hacen. Si bien es cierto, siempre contestamos con un 10% que debería de ser, sin embargo, lo que vamos a ver aquí con el ejemplo que vamos a graficar es la forma ideal o dependiendo de qué aspectos hay que tomar en cuenta para asignar esa área. Partimos de un ejemplo de una finca de 100 hectáreas cuyo ciclo de producción será de 90 días y le han asignado 10 días de paralización. Es decir, a través de eso determinamos los ciclos que van a tener en el año y el total de hectáreas que pudiera cosecharse teóricamente. Esto nos va a indicar también cuáles serían las hectáreas o la rotación que va a tener esta finca de las cosechas que deben hacer mensualmente. Una vez que conozcamos estos datos, entonces ahí sí vamos a realizar con ellos el cálculo del área de las precrías. Para el ejemplo, tenemos una densidad, le hemos asignado una densidad de 200.000 por hectárea. Eso significa que tenemos que tener un pedido, hacer un pedido de 6.100.000 larvas aproximadamente durante el mes y va a depender también de la supervivencia que asignemos, de la supervivencia que tengan las precrías para totalizar el pedido de la larva. Si tenemos 75%, la necesidad será de 8.112.000 y si tenemos una mejor supervivencia, la necesidad de larva bajaría a 7.200.000. La densidad de la precría también juega un papel importante para asignar el número o el porcentaje del área. En este caso, tenemos una densidad de 1.200.000 y con esta densidad y con la necesidad de larva que ya conocemos, entonces el porcentaje de áreas asignadas o la que necesitemos será el siguiente. Para este ejemplo, para este caso será del 6.8%. Y para el caso más eficiente será del 6%. Hacia abajo el ejemplo es el mismo, lo que cambia es la densidad con la que se van a manejar las precrías. Si tenemos 1.000.000, tendremos una necesidad de del 8% o del 7%, y si manejamos con una densidad de 800.000, tendremos un área o una necesidad del 10% al 9%.
Este aspecto que hemos mencionado en este momento tiene que ver directamente con el que José Julián nos va a mencionar, es decir, las características o la necesidad de la capacidad de carga. José, te cedo la palabra para que nos expliques los aspectos de la capacidad de carga. Muchas gracias, Carlos. Continuemos con el siguiente punto, que es la capacidad de carga. Y la capacidad de carga simplemente es la máxima capacidad que un medio aguanta de individuos o de biomasa. ¿Qué pasa cuando nosotros sobrepasamos estos niveles? Vamos a tener un impacto negativo en lo que es la salud de nuestra población y por ende vamos a empezar a tener una pérdida de población, que es lo que no deseamos. Y aquí viene la pregunta que muchas veces nos hacemos, es ¿por qué una piscina de engorde tiene mayor capacidad que una piscina de precría? Aquí en esta imagen le podemos mostrar cuál es el concepto de engorde. Nosotros en engorde tenemos lo que buscamos o lo que sacamos de una piscina de engorde como resultado es biomasa final, mientras que nosotros en una precría lo que nosotros buscamos en el resultado final es número de individuos. Además de que existe un tema fisiológico en que a menor tamaño o menor edad hay una mayor tasa de respiración en lo que son las larvas o los juveniles en comparación ya a un camarón de engorde. Los parámetros que van a afectar esta capacidad de carga tenemos como las características de la infraestructura, también tenemos lo que son variables ambientales y las variables de producción. Aquí nosotros tenemos que, lo que hemos visto en campo es que las dimensiones ideales o que nos dan mejores resultados en precría son de 1 a 3 hectáreas. La forma también es un parámetro que nos ayuda mucho en el tema de nuestros resultados en capacidad de carga, ya que nosotros tenemos que buscar áreas que sean regulares, que haya una uniformidad en la relación largo y ancho de precría, porque cuando tenemos precrías que son muy largas y el ancho es menor, lo que va a pasar es que va a haber una acumulación más rápida de sedimentos en lo que es el canal que tengamos en la precría. Y vamos a tener una pérdida de nivel en esto. Y la profundidad, también es muy importante mantener profundidades entre 1,20 a 1,50. Vamos ahora a las variables ambientales. La materia orgánica, un parámetro muy importante es el del oxígeno, siempre mantenerlo por arriba de 4, más o menos a las 7 de la mañana. Y además de ser un parámetro, es un indicador de la capacidad de carga, porque cuando ya nosotros empezamos a tener niveles bajos de oxígeno, nos está indicando que nuestra biomasa ya está llegando a su límite. También tenemos lo que son los amonios. En juveniles es importante mantener no más de 0,31 miligramos por litro, mientras que los nitritos hay que tomar en cuenta, si estamos en zonas de salinidades bajas, mantener un parámetro menor a 0,1 miligramos por litro. Y en variables de producción, tenemos aquí lo que son los días y la biomasa. Siempre lo que queremos ver en el tema de los días es siempre respetar estos días de cultivo o lo que ya tenemos como plan, para así nosotros el día de la transferencia y de la siembra de nuestro juvenil garanticemos la mejor salud que tengamos y no tener también una pérdida de población por pasarnos estos días, porque recordemos siempre que lo que nosotros queremos en una precría es transferir número de individuos. Aquí también en precrías es muy recomendable el uso de aireación para que nosotros así podamos garantizar siempre durante los días de la precría los niveles óptimos de oxígeno. En parámetros físico-químicos, aquí en el cuadro a continuación, lo que quiero enfatizar y que ustedes vean es que hay diferentes frecuencias o los parámetros que se miden en diferentes frecuencias. Hay unos de frecuencia diaria, unos que se toman 2 veces a la semana y otros 1 vez a la semana. Ahorita en manejo y gestión vamos a ver el tema de la alimentación. Lo que queremos enfatizar aquí en lo que es alimentación es que de nada vale si tenemos una muy buena calidad de balanceado, damos las dosis correctas, si nosotros no vamos a segmentar o a dividir estas dosis en un número adecuado. Lo que hemos visto en campo es que el mayor número de dosis posibles tiene que ser de 6 dosis al día para así garantizar una muy buena distribución de nuestra dieta.
Otra cosa que hemos levantado en campo son, y la hemos dividido en intensidad alta, media y leve, son las dosis de kilogramos por millón que se están usando en diferentes lugares. Vemos que las de intensidad alta están acabando con 700 kilos de corrida por millón. En las de intensidad media usan 581 kilos por millón hasta el final, acumulado, y las leves finalizan con 450 kilos por millón. Un dato muy interesante que hemos visto es que cuando ya pasamos de una época de calor y ya nos establecemos en una época ya de frío, ya caen las temperaturas, lo que hemos visto es que han habido hasta entre el 15 al 25% de reducción en el consumo en la época de frío. Y nosotros, esto es un parámetro que nosotros tenemos que medir muy bien o estarlo monitoreando, porque el que estemos acumulando el balanceado en el suelo, vamos a ocasionar un daño del medio. Y los aspectos que nosotros tenemos que medir y que van muy de la mano con la buena alimentación que nosotros demos, es la biometría, medirla por lo menos 2 veces por semana, el monitoreo de salud también hacerlo en este mismo espacio con la biometría, y algo que no hemos o que no se hacía no se hacía antes, que era el monitoreo de consumo. El monitoreo de consumo, ¿cómo lo vamos a hacer? Tenemos esta herramienta que en los últimos años ustedes han visto que ha cogido fuerza, que es el triángulo de arrastre. En engorde se usa mucho, y lo que nosotros hemos estado haciendo es, con el equipo técnico, en incluir esta herramienta para que nos dé un parámetro o nos ayude un poco en lo que es el monitoreo del consumo en precrías. Ustedes ven en la imagen, el triángulo de arrastre son 3 platinas de 40 centímetros por lado, y usamos en este caso malla larvera para poder agarrar este tamaño de partícula de balanceado, que sabemos que en estos estadios son de pocos milímetros. Todo lo que hemos visto durante este tiempo de entrenamiento debe ser potenciado con un alimento o un balanceado de calidad. Es por eso que les presento aquí el portafolio Nicovita de precrías, que muchos de ustedes ya lo han usado, y si no lo han usado, por favor los invito a que lo consulten con su asesor técnico. Carlos, te doy paso a ti para que concluyas el entrenamiento y nos vemos en la ronda de preguntas al final de la presentación. Gracias, José. Los invitamos a que participen activamente y dejen sus preguntas e inquietudes en el chat. Bien, y ahora continuamos con las conclusiones. La preparación inicial. Tener un buen protocolo de la selección de la larva. Qué importante tener una buena calidad de larva para empezar muy bien nuestro cultivo. En las fincas es necesario que exijan y que tengan un conocimiento claro y objetivo sobre la calificación, el puntaje y la calidad de la larva que están recibiendo. También es necesario, complementario, que se incluyan protocolos de bioremediación y programas de fertilización. Entendemos que la bioremediación no es solamente para tratar problemas o que están relacionados con la materia orgánica, sino también para enriquecer la diversidad del medio donde se va a desarrollar el cultivo. Estimular esa riqueza del medio, la maduración del sistema, debe de ser el complemento de todo este trabajo que hay en la preparación de la precría. En manejo y gestión, durante el traslado, establecer los monitoreos que son necesarios, tener el personal calificado para que realice este monitoreo. Recordar que una vez que la larva ha salido del laboratorio es responsabilidad de la finca. En la recepción de la larva, verificar los datos del envío, por lo menos constatar los datos fundamentales, los datos básicos de lo que estamos recibiendo. Realizar una adecuada aclimatación antes de la siembra también va a ser un aspecto importante. Y verificar y mantener los parámetros en los niveles óptimos. Bien, las condiciones óptimas para el cultivo, mantener la infraestructura en óptimas condiciones va a ser fundamental para mejorar la capacidad de carga y también obtener mejores resultados. Determinar el tiempo máximo que asignamos a nuestra fase de precría es necesario e importante para transferir un animal con la mejor salud.
y utilizar dietas funcionales, entendiendo dietas funcionales aquellas dietas que no solamente cumplen con el perfil nutricional necesario para el organismo al cual va a ser dado, sino también las que intervienen de manera positiva en la salud de dicho organismo. Al final, la máxima de la precría, o como podemos concluir, es que podamos transferir un animal del mayor peso posible en el tiempo adecuado y con las mejores condiciones de salud. Muchas gracias por su atención y ahora le doy el pase a Erika para que nos indique las preguntas que se han hecho a través del chat. Buenas noches. Estimados clientes, bienvenidos de vuelta. Antes de empezar esta ronda de preguntas, otra vez llamo de nuevo a Carlos y a José Julián. De verdad, muchísimas gracias por su presentación. Qué tema tan interesante, el tema de las precrías. Entonces, de verdad, los felicito muchísimo por todo. ¿Cómo se sienten? ¿Qué tal? Hola Erika, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. Estamos esperando pues a contestar las preguntas o dudas que tengan las personas que nos han acompañado. Buenísimo. Bueno, sin otro preámbulo, creo que empezamos, ¿les parece? En honor del tiempo. Correcto. Démosle, sí. Ok. Aquí hay una consulta que hace un cliente, dice, ¿cómo determino durante el ciclo de precrías que estoy subalimentando o sobrealimentando? Eh, Bueno, el principal indicador o herramienta que a nosotros nos va a indicar si estamos sobrealimentando o subalimentando será el triángulo de arrastre. En el caso de que nosotros estuviéramos sobrealimentando, lo que nosotros nos vamos a encontrar es un escenario de acumulación de balanceado en el suelo y vamos a empezar a ver un deterioro de esto. En el caso de que haya una subalimentación, no vamos a encontrar balanceado acumulado y con el monitoreo que nosotros hagamos en lo que es la biometría, si detectamos que hay un bajo crecimiento, también es un indicador de que estamos subalimentando. Y también el último, que yo creo que también es muy importante, es el análisis de los niveles de lípidos que se vean en el hepatopáncreas. Buenísimo, Carlitos, ¿algo que quieras complementar? Sí, este último aspecto al que se refirió José, lo del nivel de los lípidos, con nuestros compañeros de ATS, o sea, el área de salud, pues ellos pueden indicarnos y está muy relacionado, muchas veces hemos visto, y es una respuesta inmediata justamente cuando se encuentran esos niveles de lípidos, podría ser que está relacionado a un problema o a una cantidad menor de la que se debería dar. En finca es un aspecto que es muy fácil, apenas con un microscopio pequeño, nada desarrollado, se pudiera también implementar como parte de la observación y el control que José ha mencionado, ¿no? Buenísimo. Espero que con esto te haya quedado mucho más clara la consulta al querido cliente. Aquí vamos con otra pregunta. Esta aquí va para ti, Carlos. ¿Qué pasa si no se tiene espacio de maduración de agua para cultivo? ¿Qué pasa si no se tiene espacio de maduración de agua? Podría entender a lo mejor si no se tiene el tiempo adecuado, creo yo, porque lo que nosotros mencionamos o lo que José mencionó dentro de la preparación justamente es que el estanque donde se va a sembrar, en este caso la precría, tenga el tiempo adecuado. Entonces, pudiera entender por la pregunta que no tiene el tiempo. Hay fincas, por ejemplo, que tienen problemas de mejillones, sí o sí se van a tener ese problema y efectivamente una de las condiciones o de las recomendaciones que se hace es que no haya esa maduración porque de lo contrario la larva pudiera ganar. O adicional, si es que ese es el problema, en ese caso de los mejillones lo que se hace es tratar desde el arranque con un producto, en este caso pudiera ser saponina, para eliminar la población de larvas de mejillón que hubiera ahí. Pudiera ser ese el caso. Si el amigo pudiera a lo mejor escribirnos un poco más acerca de qué se refiere respecto a la madurez.
porque lo que nosotros sugerimos es tiempo. Hay una práctica que aún se continúa haciendo en los campos, digamos en el campo, y es erróneo, es el hecho de que se recibe a la larva con una cantidad de agua media o baja y se la va llenando poco a poco. Esta práctica de alguna manera no la recomendamos, sí habría que eliminarla, porque de esa forma la precría no va a tener, o el medio no va a tener la estabilidad que tanto hablamos, ¿no? Para que haya estabilidad se requiere de que la precría esté completa en su volumen y ahí se pueda madurar a través ya sea de la bioremediación, a través de la fertilización. Buenísimo. Complementando a lo que dice Carlitos, yo los invito, clientes, a que no duden cualquier consulta o duda que tengan en llamar a su asesor Nicovita de confianza. De verdad, siempre estamos muy prestos y dispuestos a ayudar en cualquier situación o caso que tengan. Bueno, la verdad es que hay muchísimas preguntas. ¿Les parece si continuamos? Adelante. Sí, parece. Adelante. Listo. Aquí va la consulta de un cliente. Él indica, ¿es posible la recuperación de una larva 10 a 15 en días en... A ver, un momento, recapitulemos. ¿Es posible la recuperación de una larva 10 a 15 en días en precriadero y que ha presentado deformidades a nivel lípido realizando los debidos ajustes? A ver, quisiera entender un poco también la pregunta, tal vez está algo confusa, pero para interpretarla, entiendo que ha llevado una larva y que nos pregunta si es que es posible recuperarla. Con esas características que mencionaba, si algo de deformidad y bajas en lípidos, lo que yo le diría o lo que le recomendaríamos en realidad es que no la retire del laboratorio. O sea, el laboratorio es importante que la larva salga en las condiciones óptimas. Y esa sería la sugerencia. La cuestión de los lípidos en el laboratorio sí es posible, a veces hay ocasiones en que los laboratorios pues disminuyen, bajan o hay un descuido respecto a la alimentación, eso se puede recuperar 1 o 2 días y se puede recuperar, pero si es ese aspecto. Ahora, si hay otro que es más, digamos, más grave, entonces la recomendación y la sugerencia sería mejor no lleve esa larva porque podría tener un problema más grave en las precrías, ¿no? Listo, Carlos. Muchas gracias por tu respuesta. Espero que le haya dado más claridad al cliente. Continuando con otra pregunta, aquí va que piden la opinión. Dice, por favor, su opinión sobre el uso de alimentadores automáticos en precrías, ¿a partir de qué día se podría utilizar? Yo creo que, José, ¿quieres comentar algo? Y si no, pues, No, siga usted, Carlito. ok, yo creo que sí, o sea, a ver, una de las falencias que tenemos dentro de todo el sistema de la precría efectivamente es la alimentación. Y en efecto, cuanto más dosis podamos darle, desde ese punto de vista va a ser mejor. Una de las recomendaciones que José nos presentaba era dar la mayor cantidad de dosis posible y al menos al voleo, que es muy difícil ya poder dar 6 dosis, es lo máximo que se ha logrado hasta el momento. La alimentación automática sí se está mencionando, se habla. Creería yo que una vez que haya el equipo adecuado, sí puede ser de muchísima utilidad. Al momento, los equipos que están en el mercado, de los cuales hemos analizado todos sin excepción, a mi juicio, y ya que pido mi opinión, no tienen o no presentan las características ideales para poder alimentar con una partícula tan pequeña como es la que se utiliza en precrías. Existen varios criterios para esa afirmación que estoy haciendo. Primero, los dosificadores que tienen, o sea, son de 30, 50 o más gramos por segundo. Entonces, cuando tenemos un equipo que tiene una dosificación como esa, pierde eficacia y eficiencia, no solamente en su distribución, sino que se arroja una gran cantidad de balanceado en muy poco tiempo. Y entendamos que 1 gramo de balanceado de partículas 0,8 son miles de partículas en un momento dado. Entonces, habría ahí un desperdicio. Así que yo creo que sí va a ser de mucha utilidad. Lo que tenemos que encontrar es el equipo y también adaptarlo para saber cuántas tolvas va a necesitar en una precría, cuántos animales o cuántas larvas se va a alimentar en cada uno de esos. Entonces, sí va a ser de utilidad. Lo importante es que haya el equipo ideal para eso.
Buenísimo, Carlos, de verdad. Muchas gracias por esa respuesta. Y sí, la verdad es que el tema de alimentación automática es una tendencia que viene bastante fuerte. Eh, entonces, eh, ¿continuamos con las preguntas? Sí, 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 claro, claro. Listo. Me encanta la energía aquí. Aquí la consulta va. ¿Cuál sería el impacto en caso que no se esté llevando a cabo la aclimatación correcta de larvas? José. sí. Bueno, el impacto principal que nosotros vamos a tener al no tener una buena aclimatación en situaciones donde haya mucha fluctuación en los parámetros físico-químicos, vamos a tener un impacto en sobrevivencia y en salud y en sobrevivencia de la larva. Y acordémonos siempre que la máxima que nosotros queremos en una precría es el máximo tamaño y con la mejor salud en un tiempo determinado. Sí, y ahí para complementar un poco la idea, cuando hacíamos la presentación mencionábamos que en las zonas de baja salinidad, las fincas de baja salinidad, este es un aspecto que creemos que es necesario que lo consideren. En ocasiones ellos están 3, 2 partes de salinidad, los laboratorios, la inmensa mayoría, aclimata hasta 5, tal vez un poco más bajo de eso, muy rara la excepción, pero parecería ser que 1 parte o 2 partes de salinidad a esas concentraciones no es importante en un momento dado. Sin embargo, ya vimos ahí la tabla, lo que mencionaba que la aclimatación a esos niveles, en esas concentraciones de salinidad, 1 parte puede tomar 4 horas. Entonces, hacerlo en las condiciones adecuadas va a ser importante. De ahí, en las fincas que tengan salinidades más altas, convencionales, probablemente el aspecto de la salinidad es menor, porque en fin, hasta salinidades de 20, la aclimatación se puede desarrollar pues 2 partes cada 40 minutos o una cosa así, estaba indicado en la tabla. Sin embargo, ahí lo que habría que considerar y tomar en cuenta es la temperatura. Por eso la sugerencia siempre fue cuando llegue la larva hay que monitorear los parámetros que desde el laboratorio están reportando, porque en ocasiones, y nos han comentado, de que reciben la larva que en el campo se encuentran a 23 o 24 grados y reciben la larva a 27, 28. Ese choque térmico, si uno no se da cuenta de eso de ahí, pues sí puede ocasionar una mortalidad. Entonces, por eso es que lo que sugerimos es una aclimatación o una revisión o un descanso de la larva. Y también para complementar y terminar con la pregunta, otro parámetro que nosotros tenemos que siempre tener en cuenta, o sea, en la precría, es el tema de la alcalinidad. Siempre tener alcalinidades por arriba de 140 para evitar brotes de enfermedades virales y cualquier otra enfermedad. Listo, José Julián, Carlos, de verdad, muchas gracias por responder todas las preguntas. Aquí hay una, que esta la respondo yo. El cliente consulta. ¿Van a dejar el video para revisarlo nuevamente? De hecho, sí, tenemos un canal en YouTube donde están guardados todos los entrenamientos que hemos tenido a lo largo de este mes y también para guardar los demás videos que vayamos a tener posteriormente. Entonces, sí, respondiendo a tu pregunta, sí. Y bueno, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo se sienten? Muy bien, muy a gusto, Muy bien. Buenísimo. ¿Les parece si seguimos con una última pregunta? por Sí, supuesto. vamos. Ok. Aquí va la consulta. El hepatopáncreas reducido que se observa en precría, ¿cuánto tiempo se tarda en recuperar? Ahí habría que hacer un chequeo desde la parte de salud y ver en qué condiciones está. Un momento dado, los grados de afectación que tiene el hepatopáncreas, si hay ya presencia de necrosis, melanosis, deformidad tubular, o sea, eso va a tomar un tiempo. Por eso es que la recomendación es de que empiecen siempre con el cultivo y nosotros recomendamos, y es una realidad, el hecho de que se utilicen los balanceados terapéuticos. En este caso, el TERAP 08 va a ayudar y a contribuir muchísimo con ese problema. Un momento dado. Ahora, en tan poco tiempo que se encuentre un hepatopáncreas reducido, sí hay que llamar la atención. Nuevamente, lo que les decimos es, hagan un control de su larva respecto a las concentraciones de bacterias con las que ha salido del laboratorio
y verifiquemos el medio, porque si tenemos un medio en malas condiciones, rápidamente va a influir sobre la salud del camarón, sobre la salud de la larva o del juvenil en este caso. Entonces, es un concepto global con el que tenemos que hacer el seguimiento, pero definitivamente la recomendación es que el tratamiento o la alimentación en las precrías se inicie con el balanceado TERAP 08, que es el balanceado terapéutico, y que sí, que tenga la confianza de que va a ayudarle muchísimo en ese tipo de problemas. Ya lo hemos visto, sobre todo la gente y nuestros compañeros de salud. Listo. Bueno, hay muchas otras preguntas las cuales no hemos podido responder por el tiempo. Igual a los clientes los invito a que si tienen consultas, no duden, así como dice Carlos, en llamar a su asesor Nicovita de confianza. Realmente estamos para ayudarlos. Eh, no sé si aquí quieren dar un agradecimiento o... Sí, José. Sí, por mi lado, muchas gracias a todos por su atención. Para mí ha sido un agrado estar en esta sesión, como lo hemos mencionado, en este entrenamiento Nicovita. Y muchas gracias a todos, muchas gracias. Sí, yo también, pues, un agradecimiento por este acompañamiento que siempre nos hacen, por esta deferencia de poder estar con nosotros. Les agradecemos de verdad. Hacemos esto siempre pensando en ustedes, nuestros clientes, y esperamos que sea un aporte positivo. Y también que estén atentos para unas próximas convocatorias, porque esto va a continuar, pues, durante todo el trayecto del año, con otros conversatorios y otros temas más de interés. Muchas gracias, de verdad, por habernos acompañado. Buenas noches. Buenísimo, chicos. Complementando lo que dijo Carlos, así es. Nuestro próximo entrenamiento en Nicovita va a ser el 15 de octubre, cae día jueves. En este caso nos va a ayudar Juan Carlos Chávez con un entrenamiento más relacionado a soluciones tecnológicas y estas nuevas tendencias que estamos viviendo en la actualidad. También otro punto bastante importante de mencionar es que nos vemos ahora en la Coadexpo. Estamos muy emocionados desde ya preparándolo todo. Así que nada, ha sido un gusto compartir este espacio con ustedes y que pese a la virtualidad nos sintamos cercanos. Y pues nada, hasta la próxima. Gracias. Buenas noches. Gracias. Chao, chao, chao. Chao, chao.